En el siguiente video vamos con un tema de geometría, que es el tema de ángulos, y vamos a ver los conceptos básicos. Para esto vamos a iniciar con el concepto de ángulo, que es la abertura formada por dos semirrectas que nacen de un mismo vértice. Por ejemplo, yo aquí tengo un punto que lo vamos a llamar el punto A. Recuerda que se debe de nombrar con una letra mayúscula. De este punto nacen dos semirrectas. La abertura que forman estas dos semirrectas se le llama ángulo. El ángulo se designa por una letra mayúscula, en este caso sería el ángulo A, y su nomenclatura es de la siguiente forma. Este símbolo representa un ángulo y le sigue lo que viene siendo la letra. En este caso sería el ángulo A. O también puede ser el ángulo B o el ángulo C, y así sucesivamente. También se le puede asignar lo que viene siendo una letra griega. En este caso puede ser alfa, teta o beta o entre otras. Aquí solamente se pone lo que viene siendo la pura letra griega. O bien podemos también nombrarlo con tres letras. En este caso sería el ángulo ABC. Su nomenclatura sería de la siguiente forma: ángulo ABC, siempre poniendo en medio la letra que representa al vértice. También puede ser de la siguiente fórmula, que es el ángulo CBA. Si observas, en medio queda la letra que representa al vértice. Las partes del ángulo: vértice, lado fijo, lado móvil y magnitud. Vamos a ver, yo aquí tengo mi vértice. Del vértice nacen dos semirrectas. A una de estas dos semirrectas se le conoce como lado fijo. En este caso puede ser este el lado fijo. Y este lado, esta semirrecta, puede ser el lado móvil. Recuerda que el vértice viene siendo el punto de donde nacen las dos semirrectas. Y la abertura viene siendo la magnitud. Bisectriz de un ángulo: es la semirrecta que tiene como origen el vértice y divide al ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, yo aquí tengo lo que viene siendo el vértice y tengo mis dos semirrectas que forman un ángulo. La bisectriz viene siendo la semirrecta que divide al ángulo en dos partes iguales. En este caso, el ángulo beta es igual a este ángulo, por lo tanto, tiene que ser también beta. Tipos de ángulos. Ángulo nulo: es el ángulo que mide 0 grados y se representa de la siguiente forma. Tenemos su vértice y la semirrecta que nace del vértice. Ángulo agudo: es el ángulo que mide más o es mayor de 0 grados y mide menos o es menor que 90 grados. Un ejemplo de un ángulo agudo es el siguiente. Ángulo recto: es el ángulo que es igual a 90 grados y se representa de la siguiente forma. Ángulo obtuso: es el ángulo que es
mayor que 90 grados o mide más de 90 grados, pero es menor o mide menos de 180 grados. Un ejemplo de un ángulo obtuso es el siguiente. Ángulo llano es el ángulo que mide 180 grados y se representa de la siguiente forma. Ángulo convexo es el ángulo que mide más o es mayor de 0 grados, pero menor o mide menos de 180 grados. Un ejemplo de este ángulo es el siguiente. Es mayor de 0 grados y menor que 180. Ángulo cóncavo es el ángulo que es mayor de 180 grados o menor de 360 grados. Un ejemplo de este ángulo es el siguiente, donde el ángulo es mayor de 180 y menor de 360 grados. Ángulo completo es el ángulo que mide exactamente 360 grados y se representa de la siguiente forma. Ángulos adyacentes son los ángulos que tienen un lado en común y los otros dos lados pertenecen a una misma recta. Un ejemplo de estos ángulos es el siguiente. Tenemos aquí una recta y tenemos aquí el lado común. Estos dos ángulos son adyacentes ya que tienen un lado en común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. Ángulos complementarios son los ángulos que sumados dan 90 grados. Un ejemplo de estos ángulos son los siguientes. Aquí vemos que este ángulo más este ángulo nos da como resultado 90 grados. Complemento de un ángulo es el ángulo que le falta a otro ángulo para formar 90 grados. Ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan 180 grados. Suplemento de un ángulo es lo que le falta a un ángulo para sumar 180 grados. Sistema de medición de ángulos. Sistema sexagesimal. Este sistema considera a la circunferencia dividida en 360 partes iguales. Cada una de esas partes se llaman grados. Un grado equivale a 60 minutos. Un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, un grado equivale a 3600 segundos. Sistema centesimal. Considera la circunferencia dividida en 400 partes iguales, llamadas grados. Un grado es igual a 100 minutos. Un minuto es igual a 100 segundos. Por lo tanto, un grado es igual a 10.000 segundos. Por último, tenemos el sistema circular.
Este sistema utiliza como unidad de medida al ángulo radian, por lo que considera la circunferencia que es igual a 2pi radianes. Por lo tanto, 2pi es igual a 360 grados sexagesimales, o bien 2pi es igual a 400 grados centesimales. Espero que te haya servido este pequeño tutorial. Te invito a que compartas los videos, te suscribas al canal y me regales un like.